Listo. Pues bueno, como les comentaba, como cada jueves pues tenemos este estudio bíblico y el día de hoy vamos a ver el tema de los propósitos de Año Nuevo como pretexto o como aprovechando la situación de que todavía estamos en enero, que es nuestra segunda semana de enero, pues reflexionar y pensar sobre este tipo de temas en el que pues como cada año pues muy seguramente hemos pensado en planear lo que vamos a hacer en este año y vamos a aprovechar justamente la oportunidad para poder tener una enseñanza. Voy a orar antes de comenzar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta, de poder también tener la oportunidad de conocerte a ti, pues te damos gracias porque nos has dado la vida, nos has dado un amor que solamente tú puedes dar. Diferente, de darnos una transformación en nuestros corazones y que también nos das la oportunidad de poder pues serte útil si así tú nos pones en estas circunstancias. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido que pues este estudio sea de edificación para nuestras vidas, que nos llevemos un mensaje claro de parte de ti, palabras indicadas para. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el versículo, el pasaje que vamos a ver el día de hoy es 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Y se los voy a leer. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y vamos a leer también el versículo 8, que dice: acuérdate, Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y bueno, como les comentaba antes de empezar este estudio, pues es una nueva oportunidad este tiempo para poder ver como estos objetivos, propósitos y metas que tenemos para el año que está comenzando. Pero pues tristemente vamos a volteamos a ver lo que pasó el año pasado. Seguramente recordamos cuáles fueron la lista que habíamos hecho, ¿no? Si se cumplió o no se cumplió. Es más, de hecho, en muchas ocasiones decidimos pues no recordar como que había una lista o que hicimos unos propósitos, porque no queremos caer en una frustración al darnos cuenta pues de que no cumplimos, ¿no? Para no darnos cuenta que tuvimos fallas o que simplemente se nos olvidaron algunas cosas que eran importantes. Y vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 15. Bueno, vámonos primero a Romanos 7, versículo 15, y ahorita les digo cuáles otros versículos más. Romanos 7, 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el versículo 21 al 25, que nos dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, vemos este pasaje que justamente Pablo nos muestra como el conflicto que vivía al querer él vivir una vida pues una vida para Dios, una vida en la que él estaba buscando las cosas de Dios, pero también se da cuenta
Y así como nosotros nos podemos dar cuenta, pues que el pecado sigue estando presente en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo carnal, y que está latente o que hay un conflicto entre nuestro espíritu y la parte de la carne, de la parte de lo que nuestro yo desea, ¿no? Entonces, pasa lo mismo también con nuestros propósitos o nuestra lista de propósitos. Tenemos objetivos muchas veces y pues no las cumplimos porque simplemente nos olvidamos, no tenemos disciplina, no tenemos constancia. Es más, los objetivos que ponemos, la verdad es que en muchas ocasiones son meramente egoístas, son para nuestro beneficio. Cuando nosotros, al estar viviendo en Cristo, debemos de buscar propósitos que vayan conforme a su voluntad. Y esos son los que más se nos olvidan, ¿no? El ejemplo muy claro es como leer la palabra de Dios, ¿no? Que sea algo que lo hagamos con recurrencia todos los días. Esas cosas luego, ¿cuánto cuestan cuando dices, no, pues es que no tengo tiempo porque tengo otras actividades o no le entiendo? Y muchas cosas que ponemos, que nuestra carne está poniendo como barreras para resistirnos ante eso. Pero bueno, este año lo que buscamos o lo que yo les diría es que no busquemos hacer una lista de propósitos. De hecho, tuvimos el fin de año pasado, tuvimos una cena y hablamos brevemente de algunos propósitos. Yo lo que compartí fueron 2 principalmente. ¿Por qué 2 y por qué no hice una lista completa o por cada área de mi vida? Pues porque simplemente sé que me puedo poner una serie de objetivos, pero muchas cosas no dependen de mí, y también porque hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios te está dando, te está mostrando y te está acomodando. De hecho, me parece muy ad hoc a lo que está compartiendo Carolina, cuando ella no tenía tal vez el año pasado este objetivo al inicio de año de ir a un orfanato, pero que Dios le presentó esta situación y que ella la tomó y estuvo dispuesta a hacerlo. Entonces no hay que ir buscando como esta lista extensa de propósitos, pretendiendo o buscando que... porque no lo vamos a hacer. Vamos a ir a Mateo 26:41. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 26:41? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos está diciendo pues que sí, que nosotros tenemos mucha decisión o tenemos mucha intención de hacer muchas cosas, pero sencillamente pues nosotros no podemos. ¿Y por qué razón no podemos? Pues porque todo depende, depende cómo lo estés haciendo. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Si solamente estás buscándolo hacer con tus propias fuerzas, con tus propios medios, con tus propias capacidades, pues la realidad es que no vas a alcanzar muchas cosas. Sencillamente hay que buscar entregarnos completamente a Cristo para que Él haga todo en lo que nosotros con nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Como por ejemplo memorizar, si es algo que se te dificulta mucho. Pero hay que buscar que Cristo sea el que nos da esta fuerza, esta posibilidad de lograr las cosas y también de tener nuestros propósitos enfocados a lo que Dios quiere. Lucas 9:57, vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 9:57, que nos dice lo siguiente: yendo ellos, uno le dijo en el camino, perdón, estoy leyendo bien, sí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es algo que es un propósito muy claro, muy sencillo, pero que es un propósito que todos debemos de seguir, que es simplemente seguir a Dios con todas nuestras fuerzas y a donde quiera que Él nos envíe. Y es apropiarse de esto
como este único propósito, no tener como 10, 20 o 30 propósitos donde, no, pues hoy quiero hacer, este año quiero adelgazar o muchos que tenemos, o viajar más o conseguir buenas calificaciones. El único propósito que nos tendría que estar interesando es el propósito de seguir a Cristo, de seguir a Dios y que Él sea el que ponga en nuestros corazones y también las oportunidades para tener gracia y gozo en Él. Y les quiero, aprovechando esto que nos compartió Carolina, pues que hagamos este ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una situación que ella no tenía prevista, preparada, ni siquiera a lo mejor lo estaba viendo como una posibilidad específicamente con esas características que se presentaron en un orfanato, pero que ella pues con la fuerza de Dios pues lo pudo impulsar, ¿no? Y que Dios lo empujó para que tomara este camino. Entonces vamos a ver, ya analizar los versículos de este pasaje, en donde Pablo, en el libro de 2 de Timoteo, pues ya es la última carta que escribe Pablo, ya que Pablo se encontraba ya en la cárcel y estaba condenado a muerte. Entonces no faltaba mucho tiempo para que Pablo fuera ejecutado, ¿no? Que a diferencia de otros apóstoles, Pablo es ejecutado, decapitado, ¿no? De esa forma. Él no tuvo otro tipo de muerte, pero de todos modos, pues, Pablo estaba preocupado de dejar una serie de enseñanzas y consejos a Timoteo, ya que Timoteo pues había sido su discípulo y también quería que continuara con esta labor que él había hecho. Entonces, Pablo da una serie de consejos que son importantes para el ministerio que va a tener Timoteo en un futuro. Y Pablo como les comentaba, estaba a punto de partir al cielo, ya que iba a ser ejecutado, y quiere que Timoteo entienda lo que se necesita para ser un gigante siervo de Dios. Entonces vamos a ver, justamente analizando los versículos, una serie de puntos que nos está manejando este pasaje. Vamos a leer otra vez el pasaje, pero solamente el versículo 1, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí cómo empieza Pablo diciéndole a Timoteo, no le dice literalmente un consejo de qué hacer o qué no hacer con el ministerio, ¿no? De qué hacer con las personas o de qué hacer con su vida. Bueno, sí le da, y el consejo más importante, en donde le está diciendo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer consejo que le da Pablo? Pues que se enfoque en Jesús. ¿Por qué razón? Porque sabía que la labor que iba a presentar Timoteo iba a ser también igual de titánica como lo que tuvo Pablo. Pablo fue perseguido por diferentes ciudades, por diferentes personas, apedreado, golpeado, vivió diferentes situaciones en todos los sentidos, pero también tuvo muchos momentos de escasez, porque pues no tenía a lo mejor un lugar en donde quedarse, con comodidades o lujos. Y ahorita vamos a ver cómo justamente eso es lo que quiere transmitir Pablo a Timoteo. En primer punto, que nosotros no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo. Nosotros podemos buscar esforzarnos por nuestra propia cuenta, y yo nada más les quiero compartir en mi experiencia qué es lo que ha generado el que yo busque los objetivos o objetivos para mi vida desde mi esfuerzo, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta es que me he generado mucha frustración, depresión, porque pues en algún tiempo, y esto hablo cuando yo no conocía el mensaje de Cristo, cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, simplemente yo hacía el esfuerzo por lograr mis objetivos y buscar lo que yo quería para mi propia vida. Uno, eran objetivos meramente egoístas, objetivos meramente enfocados para mi vida, y dos,
pues yo me ponía expectativas de que sí tenía que lograrlos porque todo dependía de mí. ¿Y qué pasaba? Pues que hay cosas que simplemente no dependen de ti, porque el mundo no gira en torno a uno, ¿no? El mundo no va a girar en torno a uno, y me fue complicado, de hecho, el zafarme de esa forma de ver, porque pues todo el mundo te está diciendo, tú si te esfuerzas, Pato, o si tú si te esfuerzas y lo haces, lo vas a lograr todo lo que tú quieras siempre y cuando tú te esfuerces y trabajes. Pero nunca te dicen, o nunca mencionan a Dios en esa ecuación, ¿no? Nunca dicen que Dios es el que te da la posibilidad de hacer o de lograr cosas increíbles, ¿no? Siempre está enfocado a desarrollar más tu ego, tu yo, que tú puedes, que tú lo vas a hacer, que tú lo vas a lograr. Y obviamente cuando no funciona algo de esto, pues genera mucha frustración, porque si depende solamente de mí, ¿quién es el que va a fracasar? ¿Quién es el que va a tener la culpa? Pues yo, ¿no? Porque todo depende de mí. Entonces, esta forma, lo que está diciéndole Pablo es que él no se enfoque, o que se enfoque primeramente en Cristo, que se esfuerce en buscar a Cristo, que se esfuerce en tener la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pablo en este primer versículo. Entonces no importa cuánta disciplina, perseverancia y tenacidad hayas adquirido en el camino de la vida, finalmente terminarás frustrado, derrotado y abatido y insatisfecho, ¿no? Porque nunca va a haber algo que cubra como todo eso que dices, bueno, yo ya hice todo esto, pues quiero más, ¿no? Entonces nunca va a haber como... Pero, ¿quién es el que te da la satisfacción en tu vida? Pues Jesús. Jesús es el que te da una satisfacción. Él te da la gracia para poder tener una vida con propósito y una vida con gozo. Esa palabra que la verdad es que comúnmente en las pláticas no se tiene. Se dice, bueno, pero ¿quién te puede decir o te puede responder que vive con gozo, ¿no? El gozo es más allá de la emoción de alegría, sino es, no sé exactamente cómo explicarlo a detalle, pero es algo que vaya más allá de la emoción, ¿no? Es simplemente, pues estoy muy contento. No se trata nada más de contentamiento, se trata de paz, se trata de satisfacción, de estar lleno de Dios. Yo creo que esa sería la palabra que puedo yo ocupar. Entonces, ¿por qué todo esto lo está haciendo o qué está queriendo hacer Pablo con Timoteo? Timoteo tenía una personalidad muy diferente a la de Pablo. No tenía esta personalidad de Pablo que pues él en algún momento pues le daba igual, ¿no? Cómo fueran sus circunstancias, le daba igual si lo mataban o si cuando él regresa a Jerusalén, se lo advirtieron todos, no regreses, no vayas porque te van a atrapar, te van a querer hacer algo. Y él aún así dice, yo voy porque ese es el llamado que tengo, y confía plenamente en Jesucristo. Entonces está tratando de darle una enseñanza a Timoteo con una característica diferente, con un Timoteo que era más joven, en donde pues le da una serie de consejos en estas cartas de cómo llevar este ministerio. Y entonces quiere en estos versículos darle una enseñanza también, como una analogía con otras características que es lo que vamos a ver. Pero vamos a retornar solamente este último punto, de que solo la gracia de Jesús en nosotros puede lograr las cosas. Y vamos a leer 1 Corintios 15:10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, que nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo, como nos está diciendo que todo lo que logró, que todo lo que hizo, que todas las cosas en las que participó, todos los viajes misioneros que tuvo, todas las penurias que vivió, los convertidos que hubo, las enseñanzas que daba a las diferentes personas, pues todo fue por la gracia de Dios.
por la gracia de Cristo, y es lograr todo esto, ¿no? Si nos ponemos a analizar la historia de Pablo, recibir azotes, recibir apedreadas, pues dices, pues, ¿quién va a querer seguir haciendo? Si te van a matar en la siguiente oportunidad, ¿no? Pues es la gracia de Dios el que le daba confianza, fuerza y valentía para poder seguir predicando el Evangelio. Y es más, él decía, es que es una deuda que tengo, es una deuda que tengo el estar con Dios, de que tengo que por eso que predicar aún más este mensaje, ¿no? Él recibió esta visión de Jesús, ¿no? Mismo, y Jesús mismo lo buscó a él, y fue tal el impacto justamente en su vida muy marcado la presencia de Cristo, y es lo que lo impulsa. Entonces Pablo está preocupado, ¿no? por quererle transmitir lo mayor posible a Timoteo, ya que eran sus últimas palabras. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 2. Versículo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí nos está dando un primer oficio, que podríamos llamarlo así, una primera característica que le está enseñando a Timoteo. Pablo, como se los comentaba, estaba preocupado por el futuro de Timoteo y le pasa importantes puntos basados en la gracia de Dios. Pablo motiva a Timoteo a que sea, en este caso, en este versículo está diciendo que sea como un maestro, como un educador, alguien que pueda transmitir y que pueda enseñar e instruir. Y no solamente se trata de que vaya y sea un profesor que dé clases, que le enseñe a unas personas y listo, ¿no? No, sino que la intención de Pablo es que no se quede con eso, que busque precisamente que los hombres a los que les va a compartir esta enseñanza, a las personas que les va a compartir esta enseñanza, pues puedan también instruir a otras generaciones, a los que siguen, no solo instruir, no solo que se quede con esas personas, sino que estas personas que recibieron esta enseñanza, la enseñanza y la doctrina a otras generaciones, para que ellos también puedan pues hacer esto y que el mensaje del Evangelio pues quede como puedan perpetuar este mensaje del Evangelio a través de las generaciones, como se los había comentado. Vamos a leer Gálatas 1, versículo 11 y 12. Disculpen. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí le está indicando pues, que tiene que dar este mensaje pues, de la enseñanza que no tenga alteraciones. El mensaje debe ser como la antorcha de la Olimpiada. Nada. Hola Kevin, bienvenido. Que no sea distorsionada, sino nosotros tenemos una Biblia en la que nosotros nos podemos basar, en donde podemos leerlo, donde podemos estudiarlo, y es lo que hacemos en este grupo, estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, y así también poder transmitir. Entonces retomamos esta parte de qué es lo que está queriendo o por qué le está enseñando esto sobre ser un maestro. Vamos a ver justamente las cualidades de un maestro, un profesor. Una cualidad, la fidelidad, tiene que ser una persona que esté fiel, que no lo quiera soltar. La primera de cambio, como que sea una persona que tenga
fidelidad ante Dios, ante la palabra también, que sea una persona capacitada, ¿no? Una persona que tenga una formación, que haya sido disciplinado en estudiar la palabra de Dios. Y algo también muy importante, y no porque sea lo final significa que sea menos importante, es que una persona paciente que pueda compartir estas enseñanzas. Entonces esperamos y ojalá y Dios nos dé la posibilidad, y les dé a nosotros, a los que estamos aquí todos reunidos, la posibilidad de tener estos discípulos para que nosotros también con ellos, ¿no? Porque también nosotros aprendemos al momento de discipular a otras personas. Aprendemos a buscar estas cualidades y más que nada pues a pedírselas a Dios, a que Él nos dé estas cualidades, la fidelidad, la capacidad y la paciencia para poder instruir. Entonces ese es el primer punto que le está enseñando en este versículo Timoteo, el que debe de ser un maestro, este siervo de Dios. Número 3 y 4, versículo número 3 y 4 de 2 de Timoteo capítulo 2. Aquí nos va a hablar de otro oficio. Versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí nos está diciendo entonces Pablo, o le está diciendo a Timoteo, pues que sea como un soldado, porque Pablo veía a estos soldados que cuidaban su celda y los pone como ejemplo para que Timoteo y también nosotros seamos como estos soldados fieles de Dios en la batalla diaria, en esta corriente que nos arrastra del mundo, ¿no? ¿Qué podemos hablar más del soldado? Pues este soldado pues sufre penalidades, o sea, tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Un sacrificio por a lo mejor dejar a un lado las comodidades, dejar de recibir como calumnias, pero aún así el soldado debe trabajar, pero no trabajo en el sentido de trabajar para enredarte en la vida y para estresarte así con el trabajo, sino esforzarse, pero no teniendo este enredo con el mundo. Entonces también nos está diciendo aquí Pablo, pues que uno, sean como profesor, dos, que seas como soldado. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 11, Efesios 6. Sí, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vamos a leer también el 12 y el 13. Vestíos de toda la armadura de Dios, leí otra vez el mismo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis... Toda la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oye, ahí la armadura de Dios se refiere obviamente pues, a la palabra de Dios, pero dirías tú que el concepto en general de la armadura de Dios justamente lo describe, por ejemplo, más adelante en el versículo 4, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en el 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ya te está dando como más los elementos de la armadura, ¿no? Específicamente, ¿no? Dice seguir la verdad, seguir la espada, o sea, sí tener como la palabra de Dios, el escudo de la fe. Y también en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, justamente lo que estaba comentando Kevin. Ok. Entonces, sí, aquí, bueno, ya en este versículo lo está aclarando, y es lo que quiere, ¿no? Lo que quiere transmitir Pablo también a Timoteo, que se comporte como un soldado fiel, porque justamente Jesucristo ha tomado nuestras vidas, nos recluta para su ejército, nos recluta para ser parte de su familia, de su ejército, de su rebaño. Hay muchas palabras que podemos ocupar, pero todas esas nos están diciendo algo, ¿no? En este caso, en la cuestión del soldado, pues es ser parte de esta labor, de esta misión, de esta situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Que no estamos en paz, sino que hay un conflicto en el mundo, una batalla espiritual, y que nosotros pues busquemos primeramente estar en armonía, en comunión con Dios, y comportarnos como lo que nos está aquí también transmitiendo Pablo. ¿Qué cualidades nos está, qué cualidades podemos ver de los soldados? Pues uno, creo que la que identificamos fácilmente es la disciplina, ¿no? La disciplina que tienen los soldados, que tienen que ser disciplinados, pararse temprano, ser constantes, cuidarse, la firmeza, la fuerza, ¿no? Y el sacrificio. Un soldado pues sabe que el objetivo es que hasta un punto dé su vida por la patria, en este caso, ¿no? Para los soldados, hablando del soldado, el soldado de las naciones, ¿no? O sea, pero ¿qué nos está diciendo también la Biblia? Pues que seamos igual, que busquemos ser como soldados también. El soldado no está pensando necesariamente, y más si está en guerra, en ese momento, pues quiero unas vacaciones, tal vez sí, porque está dura la batalla, ¿no? Pero está más bien concentrado justamente en lograr la misión, ¿no? No está buscando ver qué aventura o buscando placeres del mundo, ¿no? Y es lo que nos dice también el estudio, que no nos enredemos en los negocios de la vida, porque estamos en guerra, ¿no? Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí nos está dando como las cualidades de un soldado. Ya vimos el primer punto, que es de un profesor, de un maestro. Segundo punto es de un soldado. Y ahorita vamos a ver qué nos sigue diciendo, o qué le sigue diciendo Pablo a Timoteo, de cómo buscar que sea como estas personas con estos oficios. Vamos a leer el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y ya nos está poniendo otro ejemplo con otras características, y en este caso de ser como un atleta. Pablo insta Pablo insta a Timoteo a que sea como un atleta que lucha sin tregua y sin escatimar esfuerzo para ganar el premio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí está haciendo, en este versículo, en este pasaje, Pablo está dando
pues una serie de unas analogías de lo que él hace, ¿no? Y comparándose como un atleta. Dice aquí que de todo se abstiene, ¿no? Un atleta olímpico pues se dedica simplemente a entrenar la mayor parte del tiempo. La verdad es que no sé exactamente qué tan duro sea, pero las pocas ejemplos que he visto pues son personas que simplemente se dedican a entrenar. Y lo que están pensando día y noche es entrenar para lograr sus rutinas, para lograr mejorar sus tiempos, para mejorar su condición y que tengan una buena condición ante el reto de su carrera o dependiendo de la disciplina que practiquen. Son personas que hacen estos sacrificios también por lograr estos objetivos. Y le está diciendo Pablo a Timoteo que también él busque hacerlo, ¿no? Que no solamente se conforme con cosas pequeñas, sino que busque y tenga la disciplina y que se enfoque para que pueda tener también esta labor de servidumbre hacia otros y que sea pues que pueda también él lograr esta meta, ¿no? Que es básicamente nosotros llegar a la vida eterna. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra promesa más, yo creo que más importante, no sé si es la más importante, pero una de las más importantes es tener una vida junto con Dios, ¿no? Una vida eterna junto con Dios. Y entonces está diciendo, sé disciplinado, sé como atleta, ¿no? Sé primeramente abstente de lo que el mundo te está presentando, abstente de las tentaciones, abstente de lo que puede distraerte de este objetivo. Y pues gana el premio, ve a buscar esfuérzate para buscar el premio, no importa cuánto esfuerzo pongas. Vamos a leer, no es cierto, vamos a ver las cualidades que podamos identificar de un atleta. Un atleta tiene perseverancia, busca y tiene constancia para poder llegar a competir primeramente, pero también competir para ganar. Tiene que ser perseverante para poder conseguir esto. Tiene que ser honesto. Y el ejemplo claro es las pruebas que se hacen en el deporte de doping, de que no pueden tener sustancias prohibidas justamente para que no haya esta deshonestidad. Tiene que ser limpio, tiene que tener un deporte o ganar limpiamente, no con trampas, no con trucos, no buscando ventajas ante los demás. Entonces es necesario entregar todo para obtener el premio. Y como se los comentaba, los ejemplos, pues vemos muchos de cómo han hecho el sacrificio de dejar, pues básicamente todo. O sea, en el sentido de fiestas, amigos, la familia, y se dedican plenamente al deporte en el que están envueltos, ¿no? Vemos que lo hacen luego desde edades muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces son sacrificios y que Pablo le está diciendo, Timoteo, también ve la cualidad del atleta. Vamos a leer 2 Timoteo, pero el capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino en su venida. Entonces aquí Pablo también ya le está diciendo, mi tiempo pues yo ya acabé la carrera, ya estaba, que este pasaje, esta carta, esta epístola que escribe a Timoteo y la última que escribe porque es ejecutado. Y listo, yo estoy listo, yo ya acabé, yo ya estoy, ya peleé la buena batalla, ya acabó la carrera y ha guardado su fe y entonces busca y está claramente que va a recibir el premio que Dios le tiene preparado. Entonces, pues tal vez ahorita ya te esté abrumando con tantas cosas, ¿no? Una,
Bueno, esperamos que no tengamos ya tantas fallas técnicas. Vamos a leer el versículo 6, versículo 6 de 2 de Timoteo capítulo 2, donde nos pone otro ejemplo Pablo y dice lo siguiente: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y entonces vemos otra más, ¿no? Como Pablo le está diciendo otra de las oficios o profesiones de hacer, ¿no? O en este caso un oficio. Pablo también motiva a Timoteo a ser como un campesino, un labrador que trabaja primero y luego recoge. El labrador es una persona que trabaja sola o que se enfoca a hacer su labor solo y que no está esperando o no está teniendo aplausos, ¿no? Es una persona que simplemente hace su labor sin aplausos, sin reconocimiento, y muchas veces pues más bien no ve, más bien siempre, nunca ves los frutos de forma inmediata. Los frutos llegan hasta mucho después y es posible que hasta luego no lleguen. Pero certero, pero es algo que pues que es algo certero que podemos ver, de que el que siembra cosecha, ¿no? Mientras todo lo que siembras, la cantidad que siembras es lo que vas a cosechar, lo que vas a recoger. Pero sí es algo que es una labor diferente. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículos 12 al 14. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces vemos aquí como Pablo está diciendo pues que ellos siguen su labor independientemente si no reciben aplausos, si no reciben recompensas inmediatas, y es más, aquí hasta si reciben persecución. Vamos a leer también Romanos. ¿Cuál era el pasado, Jesús? 1 Corintios 4, 12. versículos 12 al 14. Exacto. Y ahorita vamos a leer Romanos 16, capítulo 16, versículo 6, y después el 12. Versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y el versículo 12 nos dice: saludad a Trífena y a Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y pues nosotros podemos reconocer fácilmente a lo mejor a Pablo o a Pedro, ¿no? O podemos reconocer a Juan el Bautista, o Juan el apóstol, o podemos reconocer a diferentes personas que trabajaron para Dios. Y aquí vemos a estas personas, a estas mujeres que trabajaron, y que lo dice Pablo, han trabajado mucho para el Señor, y aún así pues son personas que a lo mejor es la primera vez que escuchaste su nombre, ¿no? Son nombres que o no te acuerdas, o nada más los leíste y nada más lo viste, pero no es algo que tengas muy presente. Así es también, ¿no?, la labor que Pablo le está diciendo. No importa si no es reconocido, no importa si no tienes recompensa inmediata, si ves como el fruto de forma inmediata. Dice: sé diligente, sé perseverante, sé como un labrador que va buscando y que va sembrando independientemente de lo que esté por venir, ¿no? ¿Cuál es la cualidad del labrador? Justamente vemos dos cualidades muy, muy importantes. Una, la diligencia, ¿no? Porque el labrador tiene que hacerlo con diligencia. Al momento que deje de sembrar, pues simplemente, si no siembra, no va a cosechar absolutamente nada. Si con trabajos, con mucho trabajo y esfuerzo, y también porque así Dios lo pone, crece, ¿no? Crecen las cosas o crece su cosecha. Si con todo el trabajo es posible que en algún momento
pueda llegar una tormenta, puede llegar a una plaga, puede llegar a una serie de situaciones en las que no puede controlar fenómenos naturales o simplemente no crece. Aún así, pues tiene que hacer la labor, tiene que ser disciplinado, constante y hacer esta labor. Y la segunda cualidad que vemos importante es la fe. O sea, el labrador va y deposita la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento de esa semilla. Puede que haya una situación, puede que haya una sequía y que no tenga agua para poder regar todo su sembradío. Es simplemente con fe, lo tiene que hacer con fe. El labrador trabaja como la hormiga con constancia y sin sosiego, sabiendo que el día de la cosecha está pronto a llegar. Entonces también debemos de buscar eso, sembrar la palabra de Dios. De hecho, hemos visto ese pasaje de la parábola del sembrador, en donde vemos pues que hay semilla que va a dar fruto y hay semilla que no va a dar fruto, pero pues buscar dar esta semilla, ¿no? Sembrar esta semilla, compartir la semilla, la palabra de Dios y tener fe en que Dios va a hacer crecer esa semilla. Entonces no es cuestión, ¿no? Y como repito el título de este estudio de los propósitos de Año Nuevo, no es una cuestión de que le digas a Dios que te propones ser todo esto en el año que viene, ¿no? Que puedas conseguir estos 4 puntos: el profesor, el soldado, el atleta y el labrador. No significa que tú vas a pedir, no se trata que tú vayas y digas, sí voy a hacer todo esto, Dios. No lo hagas, la verdad no lo vas a lograr, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer, no es por tus fuerzas, no es por nuestras fuerzas que nosotros podemos llegar a tener estas cualidades. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2, versículo 16, apartado C. 2 Corintios 2, XVI. Y es el apartado C, que es la última pregunta. ¿Quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces vemos que todas estas cosas, o sea, Pablo le está transmitiendo a Timoteo y sabía que a Timoteo pues tenía una personalidad muy diferente a la de él y que pues estas enseñanzas se las trata de enfatizar mucho Pablo, justamente para que Timoteo tome esta confianza y que pueda seguirlo. Pero ¿qué le está diciendo? ¿Quién es suficiente? Nadie es suficiente. Nosotros no somos suficientes. No es una labor que sea por nuestras capacidades o por nuestras cualidades. No se trata de eso. No es buscar nosotros querer esforzar esas cualidades por nuestra propia cuenta. Solo Dios es el que puede hacerlo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito que podemos nosotros buscar en este año nuevo? Pues entregarnos completamente a Cristo. Y esta y otra situación tendremos a estas fechas el año que entra, ¿no? El siguiente enero podemos ver lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Perdón. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como se dan cuenta, hace rato que comentaba Carolina sobre su experiencia que tuvo, que ella no tenía planeado esta situación, o sea, no con estas circunstancias, no con estas características, pero tenía este deseo de servir, a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y es justamente lo que nosotros debemos de buscar primeramente a Dios, a Cristo, y Él es el que nos va a poner el corazón, las situaciones y también la energía, la fuerza, la disciplina para poder lograr esto.
Vamos a leer el último versículo, versículo 8 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. ¿Cómo? Perdón, 2 de Timoteo capítulo 2, el que estábamos leyendo, y versículo 8. Y solamente leemos esta parte, la primera que le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo nos mostró y nos ha mostrado pues que no hay imposibles. El mismo Jesús nos dice, al que cree todo le es posible, ¿no? Solamente que hay que a lo mejor buscar ser como a la persona que se lo dijo, y esta persona responde: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay que pedirle a Dios estas cosas, ¿no? Hay que pedirle a Dios que haga las cosas para nuestra vida conforme a los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y como dice aquí el estudio, el próximo año tendremos otra cosa, ¿no? Nos va a mostrar completamente un resultado diferente, porque va a ser conforme a la voluntad de Dios. Yo sí quiero seguir insistiendo, o más bien poniendo el ejemplo tanto de Kevin como de Carolina, de que a lo mejor el año pasado, en enero del año 2022, no tenían pensado que iban a ir a un orfanato. No lo tenían planeado, no lo tenían previsto. A lo mejor en el año 2022 vamos a ir al final del 2022 vamos a ir a un orfanato. Y simplemente Dios lo puso. Dios abre esas posibilidades, abre esas oportunidades, y también pone en el corazón de cada uno conforme a su propósito. Así como a ellos así sucedió, pues así a otros también Dios te va mostrando las cosas que tienes que ir tomando decisiones, tomando una actitud, ¿no? Donde tienes que tomar la actitud de ser como lo que está enseñándonos Pablo en este pasaje, de estar dispuesto a enseñar, así como yo lo he visto también en este grupo, que se ha tomado, pues sí, que se han tomado por las circunstancias, se han tomado que tomar pues las oportunidades para poder compartir la palabra. Esa es una, o ser diligente. Todas esas cualidades es lo que nos está pidiendo Dios, y lo puede hacer contigo simplemente dejándoselo a Él completamente. Ese es el propósito. Yo creo que el propósito principal es buscar a Cristo y que Él sea el que haga en nuestra vida. Y voy a cerrar con este estudio. Me gustaría... Voy a cerrar con este estudio, orando primeramente. Y bueno, me comentaba ahorita Pato sobre justamente hablando de estas cosas que Dios va abriendo, pues el viaje que vamos a tener en unas semanas a Colombia. Justamente esperamos Dios nos abra los corazones a las personas que podamos compartirles sobre la palabra, sobre su palabra. Y es un viaje que también Dios así lo dispuso, ¿no? Teníamos otro plan, lo queríamos planear de otra manera, pero pues Dios lo presentó así. Dios lo ha presentado así, y ahorita se ha estado dando, y esperamos que esto pues que se dé conforme a su voluntad. Y quiero cerrar justamente este estudio. Si tú has estado buscando tus propósitos en tu vida, de obtener tus metas, de obtener tus deseos, yo te invitaría a que busques a Dios, porque Él sabe los deseos de tu corazón perfectamente, sabe qué es lo que anhela tu corazón, pero también sabe sobre que hay mejores cosas para ti. Dios quiere algo más que simplemente el hecho de que tú tengas placeres en esta vida, o éxito, o aventuras. Quiere que tengas la vida eterna, quiere que seas su hijo. Dios quiere que seas su hijo. Dios quiere librarte de una condenación que habrá para esta tierra.
en donde pues si leemos la palabra y aunque no la hayas leído, vemos en esta palabra que habrá una condenación para el mundo en el fin de los tiempos. Entonces yo te invito a que tú, si tus objetivos y tus metas han sido meramente cuestiones temporales, meramente situaciones de este momento, pues que hoy tengas esta oportunidad de corazón y de aceptarlo en tu vida. Así que voy a hacer una oración para que si así lo quieres hacer, puedas decirle a Dios que quieres una vida diferente, una vida nueva, y confiar en Él, y que Él haga en tu vida lo que Él le plazca. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Y antes de la oración, me parece maravilloso ese versículo justamente porque él se lo dice en un momento donde Jeremías está en una situación completamente fea, o sea, estaba en una situación en donde estaba encarcelado, perseguido, todos lo odiaban porque estaba predicando la palabra de Dios, todos lo querían matar, y él simplemente confiaba en Dios, y confiaba a pesar de que sabía que ese lugar, devastados, él aún así confía, solamente clamando a Dios. Así que yo te invito a que tú lo hagas el día de hoy. Y ahora sí, puedes agachar tu rostro y ahí en el silencio de tu corazón puedes tú hacer esta oración conmigo. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo que mis propósitos siempre han sido pues para mí, que he buscado pues una vida conforme a mis objetivos, buscando el éxito, y que como cada año pues siempre hay cosas que no cumplo, cosas que no logro, cosas que me frustran porque nunca suceden como yo esperaba. Pero hoy te pido, Señor, primeramente pues me acerco a ti reconociendo pues que he solamente buscado mi vida, los placeres de mi vida, he solamente buscado mis deseos, y que he pecado y que ni siquiera te he vuelto a ver, ni siquiera he pensado en ti, ni siquiera me he acercado a ti, Señor. Hoy reconozco eso y quiero pues que me des una vida nueva. Me arrepiento por todas las malas decisiones que he tomado, por haber vivido en pecado, y te pido que tú me des una vida nueva, una vida conforme a tu voluntad. Esto que tú me transmites, Señor, lo que me han dicho, las promesas que tú tienes en tu palabra, una vida eterna, una vida abundante, una vida con gozo, con paz. Simplemente quiero eso, Señor. Te pido que tú tomes mi vida completamente, que la tomes y que hagas a mí conforme a los deseos que tú tengas. Que me des estas cualidades para poder servirte, para servir a los demás y para poder ser luz en este mundo, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.